Señor, te damos las gracias porque nos permite reunirnos en este lugar para adorar tu nombre, para declarar tu belleza. Tú eres señalado entre 10,000, Señor. Y esta noche nos presentamos con un corazón necesitado de ti, sediento de tu presencia, sediento de tu palabra, sediento, Señor, de que tú intervengas en cada vida, en cada petición de oración. Sabemos que aquí hay diferentes necesidades, Señor. Hay muchos que están pidiendo la restauración de sus familias, de sus matrimonios. Otros están pidiendo, Señor, la provisión de un empleo. Otros, Señor, claman a ti por la conversión de un ser amado. Otros piden, Señor, por la salud en sus cuerpos. Cual sea la necesidad, tú puedes responder, tú puedes proveer, tú puedes, Señor, dar todo lo que tu pueblo pide. Y esto, Señor, para que te glorifiques en medio de ellos, para que ellos sean testimonios vivos de tu poder. Por eso, Señor, ponemos en tus manos estas vidas, sabiendo que tú vas a responder. Ahora te pedimos, Señor, que nos entregues tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda venir a nosotros y darnos ese consuelo por medio de tu palabra. Exhórtanos, aviva en nosotros el deseo de conocer más de tu palabra. En nuestra petición, en Cristo Jesús oramos, amén y amén. Pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos. Amén. Les invito a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Vamos a leer de este capítulo 4 que hemos venido estudiando, los versículos del 39 al 42. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 39: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Amados, tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, hemos llegado ya al cierre de este relato que nos ha descrito el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Pero al considerar estos versículos de cierre, es importante que nosotros nos ubiquemos en lo que Jesús les dijo a sus discípulos mientras los samaritanos salían a recibir al maestro y así encontrarse con él. Ustedes saben que Jesús les ha recitado al menos 2 refranes, pero uno de los refranes que Jesús les ha referido es cuando él les dice: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, abran los ojos, miren los campos sembrados, que la cosecha ya está lista, está madura. Porque para los discípulos todavía había tiempo para comer y después continuar con la misión de evangelizar. Pero hermano, Jesús no solamente los invita a que vean los sembrados, sino que también se involucren en la cosecha. Y eso fue precisamente lo que estudiamos la semana pasada, cuando Él con mucha autoridad les dice: no solamente les digo que vean los sembrados, sino que yo los envío, dijo Jesús.
Los envío a ustedes a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo. Otros son los que se han fatigado trabajando, pero ustedes van a cosechar el fruto de ese trabajo. Entonces usted puede ver cómo Jesús está involucrando a sus discípulos para que no solamente sean espectadores de lo que han presenciado al ver a su maestro platicando con una mujer. Jesús ahora está involucrando a sus discípulos para pasar de ser simples espectadores a ser segadores de la cosecha. Y por eso, hermanos, es que la historia de la mujer samaritana cierra precisamente con ese avivamiento, vamos a decirlo de alguna manera, que está revestido este pasaje de los samaritanos creyendo en la persona de Jesús, gracias obviamente al testimonio que la mujer les ha referido a sus paisanos. El relato, hermanos, está increíblemente compuesto, porque lo que vamos a ver acá a partir del verso 39 es algo que nunca en la historia del pueblo judío y del pueblo samaritano se iba a ver. Y es que judíos y samaritanos iban a convivir juntos en un mismo lugar. Judíos y samaritanos iban a comer juntos. Eso era algo que nunca se iba a ver, nunca se había visto. Pero con la llegada de Jesús a esta región de Samaria, esas barreras se van a venir abajo, esas barreras van a ser eliminadas. Y a eso era lo que Jesús se refería cuando le dijo a la mujer samaritana: viene la hora, y de cierto les digo que la hora ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esa adoración espiritual es la que no requiere ni de la presencia material del monte Gerizim, y tampoco requiere la presencia material del templo en Jerusalén. Es la unión de dos pueblos tan antagónicos como judíos y samaritanos que no se llevan. Entonces, a ese culto espiritual en donde se va a ver la verdadera adoración, es a la que Jesús ahora está invitando a sus discípulos para que se conviertan en segadores. Si nosotros, hermanos, nos vamos a identificar como discípulos de Jesús, Él siempre va a requerir de nosotros un efectivo protagonismo. Él siempre va a querer que nosotros abandonemos nuestra posición de simples espectadores para convertirnos en segadores de su cosecha. Y es que el Padre no ha invertido a su Hijo Jesucristo solamente para que estemos de brazos cruzados, solamente para que seamos testigos de cómo Él está obrando en la vida de otras personas, sin que eso no nos implique a nosotros. Ser discípulo de Jesús nos va a implicar en el asunto de la cosecha. Ahora, hay algo, hermanos, que es importante que aclaremos, y esto lo voy a mencionar porque puede ser que alguien se lo pregunte a usted y pueda señalar algún tipo de error en la Biblia. Usted sabe que solamente el Evangelio de Juan es el único que menciona un ministerio de Jesús en la región de Samaria. Es más, si usted compara este relato que hemos estudiado de Jesús en Samaria, comparándolo con otras palabras que Jesús mismo refirió, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, en el discurso misionero que Jesús les entrega a sus discípulos, esto allá en el capítulo 10, usted sabe que Jesús les dijo a sus discípulos: no vayan a predicar o no vayan a comunidades gentiles
ni entren a ningún pueblo samaritano. Eso fue lo que Jesús les dijo en Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 6. Y es más, Jesús les dice: vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es eso que Mateo está diciendo que Jesús les refirió a sus discípulos que no fueran a predicar a gentiles y que mucho menos entraran a regiones samaritanas, sino que por el contrario fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Y cómo es que ahora Jesús en el Evangelio de Juan se nos dice que Él intencionalmente inaugura su ministerio en Samaria? Al hablar acerca de esto, hay que mencionar que, por ejemplo, entre los sinópticos, específicamente el Evangelio de Lucas, hay un gran interés por la región de Samaria. Y solamente voy a mencionar algunos datos para que usted los tenga frescos en su mente. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se nos habla de la parábola muy conocida del buen samaritano. Note cómo Jesús, o cómo nosotros identificamos esa parábola, como la parábola del buen samaritano. En el Evangelio de Lucas se nos menciona de aquel caso donde Jesús sana a 10 leprosos. Pero ¿cuántos son los que regresaron a darle las gracias a Jesús? Solo uno. ¿Y ese uno de dónde era? Era de Samaria, era un samaritano que regresa a darle las gracias a Jesús. Y es cierto que en el mismo Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 9, si no estoy mal, hay una hostilidad de los samaritanos hacia Jesús, porque dice la Biblia que Jesús iba a subir a Jerusalén y tenía que atravesar la región de Samaria. Pero los samaritanos no se lo permitieron, porque dice la Biblia que los samaritanos detectaron que no era que Jesús se iba a quedar en Samaria, sino que su intención era llegar a Jerusalén. Pero las cosas no terminan ahí, porque el libro de los Hechos, que es parte del cuerpo lucano, es decir, Lucas y Hechos, hermanos, en un primer momento eran un solo libro del Nuevo Testamento, pero que luego se separa en lo que nosotros conocemos como el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿qué se nos dice? Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se eligen a los 7 dirigentes de la iglesia de los helenistas, que nosotros los llamamos diáconos. Si usted lee el pasaje, ahí no dice que eran diáconos, sino que eran dirigentes. Pero que después de que se produce la muerte de uno de ellos, llamado Esteban, dice que los dirigentes, entre ellos Felipe, dice que se fueron a predicar donde llegaron. Y Felipe, por ejemplo, llegó a la región de Samaria y predicó a Cristo en esa región. Y fue tan efectivo el ministerio de Felipe en Samaria, que dice la Biblia que muchos samaritanos creyeron en él. Muchos samaritanos recibieron sanidades, muchos fueron liberados de la opresión de Satanás. Tal avivamiento llegó con la predicación de Felipe, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, que dice la Biblia que la noticia llegó a la iglesia de Jerusalén. Y los apóstoles Pedro y Juan bajan de Jerusalén hacia Samaria para que los nuevos creyentes reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ya usted se estará haciendo la pregunta: ¿quién llevó el mensaje del Evangelio a los samaritanos? ¿Fue Jesús o fue Felipe? ¿Estuvo en realidad Jesús en Samaria como lo relata el Evangelio de Juan? Vamos a partir de una realidad, y esto ya lo mencioné al inicio del estudio de este Evangelio, y es que los Evangelios
no son historia como la entendemos nosotros hoy en día, sino que los evangelios son testimonios de fe de las comunidades cristianas, que a partir de hechos reales que sucedieron, comienzan ellos a articular sus credos de fe, sus postulados de fe, o dicho de otra manera más contemporánea para nosotros, sus manuales de doctrina. Y eso específicamente es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el testimonio de fe de las iglesias samaritanas. Entonces, ¿qué pasó? Porque como uno a veces, hermanos, se puede enfrentar con personas que tratan la manera de desacreditar la Biblia, y ellos pueden decir, bueno, si Jesús le dice en el Evangelio de Mateo que no hay que ir ni a predicar ni a gentiles ni a pueblos samaritanos, ¿cómo es que Jesús fue a predicar, según el Evangelio de Juan, a la región de Samaria, que él mismo dijo que no se fuera? O si lo comparamos con el Evangelio de Lucas o la obra lucana, ¿cómo es que los samaritanos mismos le impiden a Jesús entrar a Samaria? Pero en el Evangelio de Juan se dice que lo van a recibir bien. O comparando el relato que acabamos de estudiar con el libro de los Hechos, que nos dice que fue Felipe el que fue a predicar a la región de Samaria y tuvo mucho fruto. Para esto, hermanos, no hay que perdernos, porque el versículo 39, vea lo que dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo. Hay que prestarle atención a esto, porque no dice todos los samaritanos, dice muchos. Es decir, algunos, que fueron la mayoría, fueron a recibir a Jesús. Y oiga lo que dice: en aquel pueblo. Samaria era una región compuesta, vamos a decirlo así, por varios cantones, por varios cantoncitos, varias aldeas. Entonces, a una de esas aldeas, probablemente la que estaba más cerca del pozo de Jacob, era la que pertenecía la mujer samaritana. Y la mujer samaritana va a su cantón, a su aldea, a decirles: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Tajel, el profeta que estamos esperando? Y no es que todos los del cantón o todos los de la aldea salieron a recibir a Jesús, sino que fueron muchos. Pero significa que hubo unos pocos que se quedaron ahí. Y eso tiene sentido, porque ante el anuncio del Evangelio no son todos los que reciben la palabra. Pero qué bien cuando son muchos. Habiendo dicho esto, hermanos, entremos entonces a considerar los pasajes. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron por el testimonio que daba la mujer. ¿Y cuál era el testimonio de la mujer? Me ha dicho todo lo que he hecho. Esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿cuál es la tarea principal de un discípulo de Jesús? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? No, de verdad, ¿cuántos discípulos de Jesús hay acá? Entonces, para ustedes la pregunta: si a usted le preguntaran cuál es su tarea como discípulo de Jesús, yo diría, hermanos, que por lo que nos va a demostrar este pasaje, la tarea de un discípulo de Jesús es doble. Número uno, un discípulo de Jesús debe de reflejar el carácter de su maestro, es decir, el carácter de Jesús. La idea de que usted esté en el Evangelio no es que se parezca a un hermano determinado al que usted admira o estima. La tarea de usted, hermana, como discípula de Jesús, no es que sea la copia de una hermana muy buena y piadosa a la que usted admira en la congregación, sino que nuestra tarea como discípulos de Jesús es que reflejemos el carácter de Jesús. Es decir, que nuestra medida es el varón perfecto, es Jesucristo. Y obviamente que estamos en ese proceso de reflejar ese carácter. Eso por un lado.
Pero otra tarea principal de un discípulo de Jesús es dar testimonio del impacto que Jesús ha tenido en nuestra vida cuando nos encontramos con Él. Porque es a partir de compartir nuestro testimonio cuando la fe se encarna en un mensaje vivo y transformador hacia las personas que nos conocen y nos escuchan. Acá, hermanos, encontramos a una mujer que en primer lugar era mujer. En segundo lugar, una mujer despreciada. Una mujer samaritana, despreciada por los hombres, despreciada por la religión. Pero algo ha impactado tan profundo en la vida de la mujer que ahora ella misma sale a compartir su testimonio sin vergüenza, sin culpa, sin remordimientos, sin miedo. Y ella está diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Aquello que la mujer quería guardar en secreto y que nadie se diera cuenta de cómo es que ella había tenido una y otra y otra y otra relación. Ahora ella está diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces, ¿cómo es que esta mujer está compartiendo lo que en un momento le avergonzaba? Lo que sucede, hermanos, es que la palabra de Jesús ha despertado la fe en el corazón de la mujer para testificar de la forma en que lo está haciendo. La mujer ahora está diciendo, todo lo que ha sido mi vida, ahora me doy cuenta que era una vida vacía, era una vida sin sentido. Este hombre me ha dicho mi realidad, pero no lo está diciendo con culpa, no lo está diciendo con miedo, no lo está diciendo con remordimiento. Es más, lo está diciendo tan libre que lo hace público. Cuando nosotros venimos a Cristo y en verdad hemos tenido un encuentro con Él, nosotros, hermanos, podemos testificar de lo que fue nuestra vida antes de conocer al Señor y lo que es ahora nuestra vida conociéndole a Él. Lo que para nosotros antes era motivo de orgullo, era motivo quizás de vanagloria, ahora nos damos cuenta que era una vida sin sentido. Era una vida que no llevaba un rumbo fijo y nos avergonzamos de eso. Pero a pesar de que ahora nosotros experimentamos la nueva vida en Cristo, sabemos que todas las cosas han sido hechas nuevas para la gloria de Dios y que nuestro pasado quedó bien sepultado por el perdón del Maestro. De tal manera que ahora nosotros podemos decir, mi vida tiene un antes y un después. Entonces, porque hemos recibido un impacto, el Evangelio nos ha cambiado. Ahora, hermano, si su vida no ha tenido un antes y un después, sino que su vida sigue siendo la misma, entonces usted no ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Porque uno solamente puede testificar de manera tan vibrante, tan apasionada como lo hace la mujer, solo si ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Cuando Saulo de Tarso se presentó, por ejemplo, ante el rey Agripa para compartir su testimonio, él lo hizo, hermanos, a partir de una experiencia que le cambió la vida. Es que si de verdad hemos tenido un encuentro con Jesús, Él nos tuvo que haber cambiado la vida. Él nos tuvo que haber enseñado que lo que antes nosotros estimábamos como valioso, hoy nosotros lo tenemos como porquería. Para Pablo así era. Su vida antes de conocer al Maestro, Pablo ahora ya convertido, él dice, yo eso lo tengo como poca cosa. Es más, lo tengo como estiércol. Así lo dice una traducción. Porque el impacto que genera el encuentro con el Hijo de Dios nos hace libres para entender esa verdad. Entonces, hermanos,
En el encuentro de Jesús con la samaritana hay dos cosas que se han producido en el corazón de ella. La primera, que es una autocrítica a su vida interior, con la nueva experiencia que ahora tiene en la persona de Jesús. Ahora la mujer, hermanos, no está justificando sus relaciones arruinadas, porque antes de conocer a Jesús, seguramente la mujer samaritana, ella pudo haber dicho: no, es que mi primer esposo no me entendió. No, es que mi segundo esposo no me dio las atenciones que yo esperaba. No, es que mi tercer esposo me fue infiel. No, es que mi cuarto esposo era incompatible conmigo. Éramos de caracteres diferentes. No, es que mi quinto esposo, lo que sucede es que era muy celoso y por eso no nos llevábamos. Y justificar todas sus relaciones arruinadas. Pero detrás de esa justificación lo que hubiese habido es como tratar la manera de resguardar en secreto la vergüenza de sus malas decisiones, la vergüenza de sus fracasos. Pero ahora la mujer, al decir que este hombre le ha dicho todo lo que era su vida, ella se está colocando una crítica a sí misma. Ella está diciendo: ¡qué barbaridad! He intentado llenar este espacio en mi vida de la manera más equivocada. He tratado la manera de llenar este espacio en mi vida con hombres. ¡Qué mal! Pero ¿por qué la mujer ahora está hablando tan libremente de lo que fue su vida antes de conocer a Jesús? Porque ahora la sed de la mujer está siendo saciada con el agua de vida que Jesús le ha dado. Entonces, ¿cómo es que también nosotros, hermanos, hablamos de nuestra experiencia? Cuando nosotros pensamos, hermanos, en las borracheras que nos empinábamos cada fin de semana y que amanecíamos todos vomitados, algunos de ustedes, ¿verdad? Y uno dice, y uno recuerda, ¿verdad? Y quizás por ahí viene su primo de Estados Unidos y le dice: mira, ¿te acordás de esta foto? Aquí estábamos celebrando la Navidad del 94. Mira qué bolo estabas. ¿Usted qué siente? Vergüenza. Bueno, ahí lo dice el hermano, pena me da. Porque uno dice: ¿cómo es que era capaz de empinarme bebidas alcohólicas y terminar siendo el payaso de mi familia? ¿Por qué es que ahora lo dice? Porque ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal, porque ahora tiene la luz del evangelio que ha suplido esa necesidad, hermanos, para vida eterna. Ahora la mujer ya no tiene necesidad de hombres, porque tiene suplida su sed en el agua de vida que es Jesús. Pero lo segundo, el segundo efecto de la mujer samaritana es lo que él les ha ido a decir. ¿Sabe? La mujer samaritana le dijo a Jesús: cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todas las cosas. Pero viene Jesús y le dice: mira, yo soy el Mesías, soy yo. La mujer sale, hermanos, corriendo, porque hay una segunda experiencia. Y es que si Él dice que es el Mesías, entonces Él nos va a aclarar todas las cosas de cómo acercarnos verdaderamente en culto espiritual al Dios de nuestros padres. Entonces, ¿qué vemos en la mujer? Vemos una fe comprometida. Y una fe, cuando es comprometida, siempre es contagiosa. Cuando alguien ha tenido un encuentro con el Señor, cuando su vida ha cambiado, esa fe contagia, porque la gente nos conoció a nosotros como éramos antes, porque la gente sabe de dónde venimos y ahora también la gente nos ve distintos. Entonces, ¿a qué se debe el cambio? ¿Cómo es que ahora ya no somos adictos a la cocaína? ¿Cómo es que ahora ya no somos mujeriegos o hombreriegas? ¿Cómo es? Sencillo,
que Cristo apareció en nuestra vida, que Cristo calmó nuestra sed. Entonces esa fe es contagiosa. Nosotros mismos predicamos desde nuestra experiencia y comenzamos a decir: solo Cristo me pudo cambiar. Por eso es que para nosotros como cristianos no debería de ser difícil compartir nuestra fe con otros. Hermano, la mujer samaritana, con lo poquito que el Señor le dijo, ella rápido fue a predicar, ella rápido fue a anunciar de las buenas nuevas en Samaria. ¿Cómo es posible que nosotros hay que estarnos rogando para que compartamos de nuestra fe con nuestros amigos? Cuando nos dicen: hermano, ya llegó la hora que usted asuma como líder. No, hermano, estoy muy tierno en la fe, 20 años tengo de estar en el evangelio. Pero si somos verdaderos discípulos de Jesús, nuestra fe tiene que ser contagiosa. Yo le hago la pregunta: ¿su fe es contagiosa? ¿Su fe es vibrante como la de la mujer samaritana? Tanto resultado tuvo la mujer que dice en el versículo 40: así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Usted puede notar algo. Y aquí, hermano, se da un encuentro doble, análogo, diría yo. Porque cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que Él es el Mesías, ¿qué dejó la mujer samaritana en el pozo? Su cántaro. Y salió a su cantón, a su aldea, a predicar, por decirlo de alguna manera. Cuando los samaritanos oyen el testimonio de la mujer, esos samaritanos también, muchos de ellos, dejan la aldea y van a encontrarse con el Señor. Entonces, tanto la mujer samaritana que deja el cántaro, como los samaritanos que abandonan su aldea para encontrarse con su maestro, habla, hermanos, de que la fe siempre es una fe activa que nos impulsa a ir detrás de nuestro maestro. La mujer samaritana quería llevar a sus paisanos hacia Jesús, pero también los samaritanos, cuando escuchan el testimonio de la mujer, quieren ir tras el maestro, quieren ir tras el Mesías. La fe en el Hijo de Dios es una fe de seguimiento. Si usted no está caminando, no tiene la verdadera fe. Por eso es que Jesús, hermanos, siempre habló de seguirlo. Ven, ¿y qué le decía a Leví? Sígueme. Y al instante dice la Biblia que Leví, por ejemplo, dejó el banco de los tributos y comenzó a seguir al maestro. Cuando nosotros también hemos tenido un encuentro con Jesús, siempre hemos de seguirle como verdaderos discípulos del maestro. Cuando llegan a conocer a Jesús, las palabras de Jesús superan sus expectativas. Y por eso es que dice, le insistieron que se quedara con ellos. ¿Quiénes le están insistiendo a Jesús, hermanos? ¿Quiénes le están insistiendo a Jesús? Correcto, los samaritanos. Y Jesús y sus discípulos, ¿qué eran? ¿Judíos o samaritanos? Judíos. Samaritanos le están diciendo a judíos que se queden con ellos. ¿Cómo iba a ser eso posible? Es que ahí se está cumpliendo lo que Jesús dijo, que la hora había llegado. La hora en que se tenía que entender que el Mesías no solamente es un Mesías para los israelitas o para los samaritanos, sino que el Mesías, como lo vamos a ver más adelante, es el Salvador del mundo, de todos aquellos que creen en Él. Ahí Jesús está borrando esas divisiones. Ahí hombres y mujeres van a adorar a Dios en espíritu y en verdad.
sin importar si son samaritanos o si son judíos. Y cuando hay una persona que le dice a Jesús: Jesús, quédate con nosotros, Jesús, por favor, no te vayas. Jesús es un caballero. Y dice la Biblia que Jesús permaneció allí 2 días. Quiero decirle algo: Jesús no estará en un lugar o en la vida de una persona en la que no se le dé la bienvenida, en donde no sea bienvenido. Jesús no va a estar con alguien que no le ha pedido que esté con él. Por eso es que usted entienda lo que él mismo dirá allá en el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y qué dice? Y él conmigo. Pero ¿cuál es la clave? Abrirle la puerta a Jesús. Pero si Jesús toca tu puerta y tú no se la abres, él seguirá su camino. Él no te va a obligar. Él no te va a doblar el brazo para que tú creas en él. Jesús es un caballero. Pero déjame decirte algo: si tú también le dices a Jesús que se quede contigo, él muy gustosamente vendrá a tu vida y cenará contigo, y eso será así por la eternidad. ¿Cuántos hemos invitado a Jesús a nuestras vidas, hermanos? Entonces dice el verso 41: y muchos más, oiga, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ahora ya los samaritanos están teniendo su propia experiencia. No solamente están creyendo, como lo vamos a ver más adelante, por lo que la mujer les había dicho. ¿Por qué están creyendo más con Jesús? Porque no eran palabras cualquiera, eran palabras de vida. Eran palabras de vida. Por eso es que en el verso 42 dice: ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos. ¿Y qué es lo que dice también el Nuevo Testamento? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Cuando los samaritanos oyen a Jesús, se dan cuenta que Él es un hombre muchísimo más de lo que ellos esperaban. Ellos saben ahora lo que van a declarar en el verso 42: sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Los samaritanos, hermanos, están evidenciando algo que ha de tener cada creyente, y es una fe esencial y personal que no depende de ninguna otra persona. Por eso es que se habla aquí: hemos visto, hemos oído, sabemos. Pero eso habla de una experiencia personal. Como yo le acabo de decir, la fe en el Hijo de Dios es una fe que va caminando, pero es una fe que va caminando en un espacio de un solo carril. Usted no puede darle de su fe a su hijo por más que lo quiera. Usted no puede darle fe a su esposo o a su esposa por más que usted quiera. Usted necesita, cada quien necesita tener un encuentro con el Hijo de Dios. Y en el caso de los samaritanos, hermanos, aunque habían salido en grupo a encontrarse con Jesús, cada uno de ellos tuvo una experiencia personal. El peor de los engaños que podemos tener es que pensemos que porque nacimos acá en la iglesia somos cristianos. Dios no tiene nietos.
tiene hijos. Tú puedes tener años de estar aquí en la iglesia, pero si tú no has tenido un encuentro con el Hijo de Dios que cambie tu vida, a ver, hazte la pregunta: si tu vida es igual a la de alguien que no es creyente, entonces tú no has tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Si tu vida sigue el mismo patrón de aquellos que no son cristianos, tú no has tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Así tengas de estar aquí 30 años, de estar en la iglesia, así tus padres te hayan traído a la sala cuna o a la iglesia de bebés y aquí hayas crecido hasta el punto de dormirte en las sillas de la iglesia, eso no te hace cristiano. Los hijos de Dios solamente son aquellos que son nacidos por el agua de la palabra y el poder del Espíritu Santo, cuando regenera en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer. A eso se le llama nuevo nacimiento. Por eso nosotros como padres tenemos que preocuparnos porque nuestros hijos hayan tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios. Usted los puede traer acá a la iglesia, hermanos, y para ellos es como ir a misa. Pero nosotros tenemos que preguntarle a nuestros hijos: oye, hijo, ¿y de verdad Jesús es tu Señor y es tu Salvador? ¿Has entendido que eres un pecador y que le necesitas a Él? Entonces, hermanos, Jesús debe de ser experimentado por cada uno de nosotros. Por más que usted ame a su esposa, a su esposo, a sus hijos, usted no les puede pasar de su fe. La fe es individual, es personal. ¿Qué saben los samaritanos? Porque aquí dice: ahora nosotros hemos oído y sabemos. ¿Qué es lo que saben los samaritanos? Los samaritanos sabían que judíos y samaritanos no se llevaban. Eso lo sabían. Los samaritanos sabían quién había sido la mujer que los condujo hacia Jesús. Ellos conocían la vida de esa mujer. Los samaritanos también ahora saben que algo o alguien ha cambiado la actitud de esa mujer y la vida de ella. Pero también ahora los samaritanos saben que el encuentro de la mujer con Jesús ha producido ese cambio que ahora ellos admiran. Ahora los samaritanos van a saber por revelación que las palabras de Jesús lo acreditan a Él como el Salvador del mundo. Por eso dice el verso 42: sabemos que verdaderamente. Pero ¿cómo es que llegaron a ese convencimiento? ¿Cómo es que llegaron, hermanos, a esa convicción de saber verdaderamente? Como lo dicen ellos: por revelación. Es que si Dios no se nos revela, por demás, usted va a sentir esto aburrido. ¿A qué hora nos vamos a ir? Con ganas de levantarse, viendo el teléfono, platicando con el vecino. Pero si usted sabe que tener un encuentro con el Hijo de Dios es lo fundamental en su vida, para usted, por ejemplo, venir acá será un deleite. No va a tener necesidad que lo vengan arrastrando, porque sabe que el Jesús que se atravesó en su vida, en su camino, mora en medio de los creyentes. Entonces vea, dice: sabemos que este no es. Mire cómo ha venido Jesús. Porque cuando la mujer tuvo su encuentro con Jesús, para la mujer era un judío. Después lo compara con Jacobo. Después le dice: me parece que eres profeta. Y después llega a la conclusión: ¿no será este el Cristo? Y ahora los samaritanos coronan el relato diciendo: este es el Salvador del mundo. Pero lo saben por revelación. Ahora yo le quiero hacer esa pregunta: ¿qué fue lo que reveló a Jesús
como Salvador del mundo frente a los samaritanos. Y aquí vamos a hacer una comparación. Cuando Nicodemo se encontró con Jesús, Nicodemo se acercó a Jesús de noche por todas las señales que Jesús había hecho en Jerusalén. Eso le impactó a Nicodemo, pero eso fue una fe muy superficial. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos milagros hizo Jesús en Samaria? Según este relato, quizás Jesús sí hizo milagros, pero el Evangelio de Juan no lo relata, porque lo que el Evangelio quiere acentuar es que la verdadera fe no viene por ser testigo de milagros. La verdadera fe viene cuando recibimos por fe la palabra que se nos anuncia. Entonces usted tiene que decidir si cree por la fe al mensaje del Evangelio o si anda detrás de milagros. ¿Por qué Jesús, por ejemplo, le dijo a Jairo y a su esposa que no le dijeran nada a nadie acerca de la resurrección de su hija, a pesar de que tenía la casa llena de gente que se había unido a su duelo, a su luto? ¿Por qué Jesús les dice, no le vayan a decir a nadie? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no quería que la gente lo viera a él como un milagrero. Hay mucha gente que va a las iglesias porque anda buscando un milagro de parte de Dios. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. Sabemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Sabemos que la palabra de Dios es la que sostiene el mundo. Eso lo sabemos. Sabemos que para nuestro Dios lo mismo es sanar un dolor de cabeza que extirpar un tumor cerebral. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos sabemos eso? Pero a pesar de que lo sabemos, Jesús quiere que lo conozcamos a Él como palabra y palabra de vida eterna, como el Hijo de Dios. Y por eso es que dice, sabemos que eres el Salvador del mundo. Esa expresión, Salvador del mundo, era un título que en la época solamente se le aplicaba al emperador romano. Pero ahora los samaritanos están diciendo, Salvador del mundo no es el César. Salvador del mundo es Jesús, el Hijo de Dios. Pero ahí hay algo más importante. ¿Qué es lo que están diciendo los samaritanos? Tú eres Salvador del mundo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el famoso pasaje de Juan 3:16. Porque de tal manera amó que Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús le afirma a Nicodemo y le dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Eso Jesús se lo dijo a Nicodemo. Pero Nicodemo se fue, perdón que se lo diga en esta frase, con la cola entre las patas. Porque no vemos que Nicodemo haya creído en Jesús. Nicodemo se maravilló por las señales, por los milagros, pero esa fe no echó raíces. Esa fe no echó raíces. Pero ahora los samaritanos, hermanos, ¿qué están haciendo? Están declarando que Jesús es el Salvador del mundo. Lo que Nicodemo no pudo confesar y que Jesús se lo dijo claramente, hoy los samaritanos lo están diciendo.
Pero ahí, hermanos, el evangelista está colocando una comparación con la que termino esta noche. Los judíos, representados en Nicodemo, demandaban señales, según ellos, para tener fe. Y Jesús hizo muchos milagros frente a los judíos, pero no creyeron. Los samaritanos, representados en la mujer, creyeron al mensaje de Jesús y declararon a Jesús como Salvador del mundo. Ellos no vieron milagros, pero creyeron. La verdadera fe es la que se sustenta no en milagros, no en milagros. La verdadera fe es la que se sustenta en la bendita palabra que da vida eterna y que calma la sed del hombre. El que entra por milagros a la casa de Dios se va a desanimar cuando Dios le tenga que decir no a una petición. Pero el verdadero discípulo que refleja el carácter de Jesús, aun cuando Dios diga no, va a permanecer firme hasta el día de su encuentro con su maestro. Porque sabe que lo que lo sostiene no es un milagro, sino que lo que lo sostiene es la bendita palabra de nuestro Dios. Pueden dar un fuerte gloria a Dios. Así que, ¿de cuáles es usted? ¿De los Nicodemos o la samaritana? Que Dios nos ayude para ser samaritanos, para predicar, hermanos, con vivacidad el encuentro que hemos tenido con el Hijo de Dios. Que cuando le digan a usted, hermano, tenemos necesidad de abrir una célula, aquí estoy para compartir de aquel que cambió mi vida. Que cuando vaya en el autobús y vea a una persona cabizbaja, que Jesús ponga en ti una carga para predicar acerca de tu fe y que esa fe sea vibrante, para compartirle a tus amigos que solo en Jesús hay salvación, que solamente Él es el camino al Padre y que solamente a través de Él tenemos salvación y vida eterna. Esta iglesia tiene que ser una iglesia con una fe vibrante y comprometida. Tenemos que anunciar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, mis estimados. Y tenemos que anunciarle a esta ciudad que solamente en Él hay plenitud de gozo. Que antes nos conocieron de una forma, pero ahora nuestra vida ha cambiado, porque bendito encuentro cuando Jesús se atravesó en nuestro camino. ¿Cuántos recordamos ese día, hermanos? Ese día fue el más especial para nosotros, porque recibimos el mejor de los títulos: ser hechos y llamados hijos de Dios. Y ese es el evangelio que predicamos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados, rápidamente esta noche quiero hacer una invitación para todos aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón y reconocerlo como su Señor y su Salvador. Le invito para que en el lugar donde está se pueda levantar o levantar su mano, ponerse en pie, y ahí habrá un hermano que lo va a conducir hasta el frente para orar por usted. Si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, le invito para que se ponga de pie. Si hay alguien que se ha alejado del Señor pero desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos, tal vez te alejaste del Señor y tu fe se fue opacando, se fue poniendo oscura. Ven a la luz de Jesús. ¿Habrá alguien? Amada iglesia, ayúdenme a orar para que el Señor toque los corazones en estos momentos. Dígale: Señor, revélate a mi vecino, a mi amigo, así como tú te revelaste a mi vida. Por favor, revélate a este muchacho que no conoce de ti, a esta mujer que está herida por el pecado. Cuando hay una iglesia intercesora, el Señor rompe cadenas, yugos de opresión.
¿Habrá alguien esta noche que desea recibir la plenitud de vida que Jesús da? ¿Habrá alguien que quiera recibir el perdón de sus pecados? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Vamos. Venga al Señor. El Señor te puede dar la libertad que tanto anhelas, pero solo es de que tú vengas a Él. ¿Habrá alguien que desea reconciliarse o desea recibir a Cristo en su corazón? Vamos a orar entonces. Pero sé que el Señor te ha tocado. Vamos, caballero, ¿quieres ser libre? Solo en Jesús nada más. Cierro la invitación ya, pero te vas a ir cargado nuevamente a tu hogar. Esta invitación también es abierta para los oyentes de la radio y los que a través del internet están escuchando este mensaje. Vamos a orar en este momento. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Gracias por ese día en que te revelaste a nosotros y diste testimonio a nuestro espíritu de que tú eres la fuente de vida inagotable. Gracias porque a partir de ese momento hubo un antes y un después. Y esto solamente, Señor, por tu obra. A ti la gloria y el honor. Ayúdanos a hacer una iglesia, Señor, que de manera vibrante y comprometida testifiquemos como la mujer samaritana del encuentro que cambió nuestro ser, que cambió nuestra existencia. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia misionera que avive el fuego de la palabra para llevar vida y luz a los que viven en tinieblas. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos. Oramos también esta noche, Señor, por nuestros diezmos y ofrendas. No te damos, Señor, por compromiso ni por necesidad, sino con un corazón sencillo y humilde traemos nuestras primicias a tus pies. Recíbelas, Señor, como olor fragante. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos